La señora McDonald recibe noticias espantosas. Su pequeña hija Janie se ha enfermado. Viaja al internado católico en el que está matriculada para verla personalmente, pero el edificio está misteriosamente vacío y habitado únicamente por una monja asesina que está sedienta de sangre. Lo que inicialmente parecía un simple viaje para verificar el estado de su hija enferma, se convierte rápidamente en una escena caótica de supervivencia extrema. Hola a todos y bienvenidos a la historia de Non Massacre. Este juego fue desarrollado por Puppet Combo, donde ya hemos hablado sobre varios de sus juegos previamente. A continuación, serás testigo de la historia resumida y explicada de Non Massacre, así como las diferentes interpretaciones que tienen los finales de este juego. La historia comienza con la protagonista McDonald, sumergida en la tranquilidad de su baño. Sin embargo, su paz se ve interrumpida cuando escucha el sonido de alguien deslizando una carta bajo la puerta principal. Al levantarse para investigar, se observa una habitación en completo desorden, con papeles esparcidos por el suelo y moscas revoloteando en el aire, sugiriendo ser la habitación de su hija Janie. La carta de antes proviene de la madre Apolonia, quien aclara que su hija está enferma y requiere su atención, pidiendo que asista personalmente. Sin perder tiempo, la protagonista emprende el viaje hacia la escuela, pero se encuentra con que el camino está bloqueado. En medio de una noche oscura y tormentosa, McDonald se ve obligada a abandonar su auto y continuar a pie. El camino está plagado de encuentros extraños, desde un vehículo abandonado en mitad de la nada hasta una silla de ruedas al borde de un precipicio. Luego de varios minutos caminando, logra encontrar el internado de su hija, adentrándose por una sospechosa puerta cuyas manchas de sangre podrían ser la primera señal de que algo malo le espera al otro lado. Una vez dentro, se encuentra sumida en casi total oscuridad, sin encontrar rastro alguno de algún personal que pueda asistirla. El silencio que reina en el interior resulta abrumador, únicamente interrumpido por el susurro de las gotas de lluvia, el eco de los pasos de la protagonista y de vez en cuando el estruendo sonido de un trueno distante. Una extraña sensación de terror y escalofrío recorre su cuerpo al percatarse de que el edificio está abandonado, en ruinas y lleno de trampas mortales, como el siniestro pozo cubierto de alambre de púas. Con esfuerzo, la protagonista logra encontrar un encendedor que le permite iluminar los oscuros pasillos, donde se topa con una nota escrita por su hija. Esta nota, proveniente del diario personal de Janie, revela que su madre la dejó en la nueva escuela católica, mientras ella añoraba a sus antiguos amigos y se aferraba a su peluche Bongo, en busca de compañía. La nota detalla la presencia de la hermana Eufemia como maestra, acompañada por la asistente llamada hermana Odelia. Janie relata haber aprendido sobre Santa Lucía, cuyos ojos fueron arrancados y se convirtió en mártir, un concepto desconocido para ella hasta entonces. Según Eufemia, el amor de Santa Lucía por Dios la protegió de los malvados romanos que intentaron dañarla. En el último párrafo, Janie menciona que la hermana Rose le aseguró que la madre Apolonia cuidaría de los niños, la misma mujer que envió la carta a la protagonista. Mientras recorre los pasillos en penumbra, la protagonista se topa con una monja psicópata cuyos ojos han sido arrancados, con lágrimas negras surcando su rostro. Armada con un cuchillo y con claras intenciones homicidas, la monja persigue a McDonald, quien se ve obligada a correr para escapar de un trágico destino. La protagonista logra disuadir a la monja en varios momentos y encuentra el modo de sortear las trampas, decidida a buscar y rescatar a su hija, temerosa de que la monja haya causado algún daño a Janie. En su búsqueda, y mientras intenta esquivar los ataques de la monja, se encuentra con un montón de notas del diario de Janie. Estas notas son de extrema relevancia, al igual que algunas cintas encontradas al final del juego, ya que permitirá sacar varias conclusiones sobre la historia y el posible origen de la monja. Una de las notas revela que la madre Apolonia le insistió a Janie que era demasiado mayor como para jugar con muñecas y le exigió que se deshiciera de su peluche Bongo el payaso. Janie dijo que lo había tirado, pero en realidad lo escondió para sentirse protegida contra la soledad que la envolvía. En otra nota escribió que la madre Apolonia la odia, quien la sacó una vez de clase sin motivo aparente y la castigó injustamente con 5 golpes de regla. Janie se siente sola y rechazada, incapaz de hacer amigos debido al rechazo de sus compañeros. Además, niega la existencia de Dios, ya que si fuera real, no existiría tanta maldad en este mundo. En otra nota, Janie aclara una situación donde quería orinar, pero la madre Apolonia no le hacía caso, y al no poder sostenerlo, tuvo que orinar un poco en su escritorio, siendo descubierta por Apolonia. Todos se rieron de ella, teniendo que limpiarlo y caminar en ropa interior el resto del día. Los otros niños ahora le dicen la orina pantalones, afirmando que nunca tendrá amigos después de eso. Intenta recurrir a la oración como una solución a sus problemas, buscando algún tipo de alivio en medio de su angustia.
Es evidente que Gianni era objeto de burlas por parte de sus compañeros, mientras que la madre Apolonia parecía guardarle un profundo resentimiento o animosidad sin razón, lo que contribuyó al sufrimiento diario de la niña. En otra nota, se revela que la madre Apolonia descubrió el diario de Gianni y la encerró como castigo. Gianni se sintió desesperada, convencida de que nunca sería liberada, pero logró encontrar un trozo de papel para dejar plasmada la nota actual, expresando su deseo de volver a casa y revelando que Apolonia no trata a los demás niños de la misma manera. En otra entrada, Gianni relata cómo la encerraron nuevamente, suplicando para ir al baño sin obtener respuesta. Incapaz de contenerse, defecó en el suelo, lo que provocó la ira de Apolonia. La madre la obligó a levantar los excrementos y frotarlos sobre su propio cuerpo, humillándola frente a los demás niños, quienes se burlaron de ella. La señora McDonald queda horrorizada al leer todas las notas, compadeciéndose profundamente de su hija por el terrible maltrato que sufría. Gianni, desconsolada, intenta escapar por la ventana mientras escribe la nota, pero se da cuenta de que está demasiado alta. Puede escuchar a Apolonia acercándose, consciente de que la está buscando para infligirle más castigos, como si disfrutara viéndola sufrir. La madre Apolonia le dijo a Gianni que no está orando lo suficiente, obligándole a que practique mejor. Entre las últimas notas, admitió que no creía en Jesús en la confesión, instigada por la madre Apolonia, quien le aseguró que no habría consecuencias si lo admitía. Sin embargo, le había mentido, ya que Apolonia la llevó a su oficina y la castigó brutalmente, golpeándola por todo el cuerpo con una regla. El castigo fue tan severo que su piel quedó morada, además de que le afeitaron la cabeza. Gianni expresa su odio hacia la madre Apolonia y su resentimiento hacia Jesús, cuestionando su bondad, argumentando que si realmente fuera bueno, no permitiría que ella pasara por tanto dolor. En la última nota, dejó en claro que la madre Apolonia entró a su habitación una noche y dijo que la sanaría con la cruz. Allí le quitó el pijama y la empujó hacia donde orina. Gritó, pero ella la abofeteó y siguió empujando, sintiendo como su cuerpo arde y siendo incapaz de caminar. Esta es la última nota conocida de la niña, y en el momento en que la protagonista las encuentra todas, también descubre unas cintas que revelan lo que le sucedió a Gianni. En estas cintas se revela que su hija no solo llevó consigo a su peluche Bongo el payaso, que era su único amigo, sino que también la niña había decidido abandonar este mundo por sus propios medios, como resultado de todo el sufrimiento que estaba experimentando en su escuela católica. Además de estas cintas, la protagonista encuentra otra nota escrita por ella misma, diciendo lo siguiente: no hay forma de controlar a esta niña. La madre Apolonia sabría qué hacer. Ella entendía que los niños necesitan disciplina y estructura. No puedes esperar que eso surja por sí solo. Después de todo, Dios obra a través de las acciones de los fieles. Si no puedo enderezar sus caminos pecaminosos como madre, entonces seguramente una hermana podrá. El miedo es un camino de rectitud tan claro como cualquier otro. Esto implica que la protagonista había enviado a Gianni a este centro correccional religioso, consciente de lo que le esperaba. Tal como Gianni menciona en sus notas, ella no creía en Dios. Esto preocupaba a la protagonista, quien temía que su hija no adoptara la fe por el resto de su vida. Creía que a través de una experiencia de miedo y disciplina, que incluía abuso físico y mental, podría convertirla en creyente. La protagonista veía este tipo de disciplina como un intento de salvar el alma de Gianni, pero no podía soportar infligirle daño a ella misma, ya que como madre no soportaría ver su dolor. Por eso, la inscribió en este lugar, lo más cercano a un centro correccional especializado en estos asuntos. Sin embargo, todo terminó en la trágica muerte de Gianni, lo que llevó al cierre del establecimiento, probablemente debido a la presión pública. Tiempo después del trágico evento, la protagonista comienza a experimentar una profunda sensación de culpa, al reconocer plenamente que su decisión de enviar a su hija a ese lugar contribuyó directamente a su sufrimiento y eventual desenlace fatal. Sobrecogida por la creencia de que Dios la castigará de alguna manera por su acción, la protagonista se sumerge en una espiral de desesperación. Es aquí cuando nace la teoría de que la protagonista llegó a un punto en que se ha quitado la vida, y todo lo que se muestra en el juego es una representación de su estadía en un purgatorio, estando atrapada en un bucle interminable donde busca a su hija supuestamente enferma, solo para recordar que fue ella quien la envió aquí a sufrir. Esto la lleva a morir de manera espantosa en los distintos finales, y luego volver a repetir todo el ciclo hasta que supuestamente encuentre la redención. Además, se sugiere que la figura de la monja que la persigue podría ser una representación de Santa Lucía, la mártir a la que Gianni hizo referencia en una de sus notas. Esta figura también podría simbolizar la culpa y el remordimiento que atormentan a la protagonista, como una manifestación de su necesidad de ser castigada por su acción pasada. El juego tiene distintos finales, los cuales serán mostrados a continuación. La protagonista, al sentir el peso de la culpa sobre sus hombros por la muerte de Gianni,
termina encerrándose viva dentro de un ataúd, el cual está a metros de profundidad bajo tierra. Este final puede ser una representación de terminar con su propia vida en el campo correccional, donde su hija también falleció, ya que no puede soportar la verdad de que fue la culpable tras su muerte. En otro final, la protagonista atraviesa un respiradero, hasta que se vuelve cada vez más estrecho a medida que avanza, hasta el punto en que no puede continuar. Es aquí cuando aparece una pequeña figura iluminada que se acerca de a poco, hasta que la protagonista pierde la vida. Este final podría tener varias interpretaciones, y una de ellas es que la figura mostrada es la representación de Jani, quien se manifiesta como una presencia angelical frente a los ojos de la protagonista. Sin embargo, lo que presenció puede ser también una simple ilusión antes de su muerte, ya que la estrechez del respiradero simboliza que se ha quedado atascada sin poder respirar, viendo a su hija representada como siempre quiso verla en el más allá, como un ángel aceptado por Dios en el paraíso, muriendo después de eso. En el siguiente final, la protagonista cae y queda atrapada en un lugar estrecho sin salida, viendo cómo lentamente se asoma la monja psicópata, vomitando sobre ella un montón de sangre que la termina matando lentamente. Esta puede ser también una representación al castigo que ella sentía que merecía por lo que le hizo a su hija. El siguiente final es corto, y es cuando la protagonista se sumerge en el alambre de púas, siendo brutalmente asesinada por la monja. En otro final, la protagonista avanza por los conductos hasta que es transportada a una extraña habitación, donde la monja está atrapada dentro de una jaula, aunque siendo más pequeña que la antes observada, además de estar presente también el peluche de Jani colgando. Decidida, la protagonista toma un bidón de gasolina y prende fuego a la jaula, consumiendo a la monja hasta los huesos. Luego, se acerca el peluche de Jani y le confiesa que ha sido perdonada. Enseguida, unas escaleras emergen, conduciéndola hacia un espacio blanco brillante que simboliza el cielo. El acto de quemar a la monja representa el deshacerse de la autoculpabilidad y el castigo que ésta representaba, marcando un cambio en la mentalidad de la protagonista de torturarse a sí misma, y encontrando la redención a través del perdón de su hija, simbolizada por su peluche favorito. Esto pone fin al tormento interminable de la protagonista, quien fue perdonada por su propia hija, ya que al fin y al cabo, Jani mencionaba en sus notas que extrañaba a su madre, y es probable que estaba esperando a que pudiera superar la idea de la autoculpa para perdonarla, y así encontrarse en el más allá sin pensamientos negativos, dando fin al juego en este punto. Y eso es todo por ahora. Si deseas opinar o teorizar algo, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Muercitine.